Compartir información exclusiva en este comentario, en este editorial. Le pusimos Milei, la lista negra y la cola limpia. Según nuestra información, Javier Milei volverá a descalificar en público con nombre y apellido a los senadores nacionales que intenten con argumentos tirados de los pelos, entre comillas, voltear la ley de bases y el capítulo fiscal. El presidente se lo confesó hace horas a un ministro que le preguntó: che, Javier, ¿cómo vas a reaccionar si el paquete regresa a diputados con modificaciones? Milei tiene en su celular una lista negra de legisladores que, según el gobierno, parecen estar queriendo vender caro su voto en el recinto. Por supuesto, primero en la nómina aparece Martín Lustó, pero no es el único, solo el más visible. Hay peronistas, radicales, líberos, que no responden ni a los partidos políticos ni a los gobernadores. Un ejemplo, la senadora por Catamarca, Lucía Corpacci, quien profirió declaraciones consideradas antisemitas cuando se presentó el pliego como embajador en Israel del rabino Axel Banish, propuesto y finalmente aceptado como embajador argentino en Israel. No lo digo yo, la DAIA dijo, son declaraciones antisemitas estas. Mirá. Como también es importante dejar en claro que usted va a ser embajador argentino en Israel. Argentino. Argentina es un país, un territorio de paz. Y por lo tanto, cualquier decisión que se tome nos pone en situación de debilidad y de conflicto a todos los argentinos. Y eso es algo que usted tiene que tener muy en claro. Porque vuelvo a repetir, usted no es embajador de Israel en Argentina, es embajador de Argentina en Israel. Soy argentino, tengo claro mis intereses y personalmente no me queda del todo claro por qué habría que aclarar esa diferencia. Bueno, son los típicos comportamientos de personas antisemitas. Pero el presidente cree, con respecto a lo que viene, que una vez más tiene de su lado las fuerzas del cielo. Que, por ejemplo, todavía está fresca la memoria de los argentinos en la escena de la manito alzada de manera vergonzante por Lustó, ¿te acordás? Votando un escandaloso aumento de las dietas. Una imagen esa, la de Lustó, tan viralizada como la caricatura del gesto que hizo nuestro querido colega Esteban el Pelado Trebuch en el medio de una masiva indignación, ¿te acordás? Lustó votando el aumento, vení, vení. Ya la libero, chica. Sí. Lustó votando el aumento. Lustó votando el aumento. Lustó votando el aumento, ahí está. Sacá el grafo. Sacá el grafo, así se ve la mano. Pará, Lustó votando el aumento. Ahí está. Mirá. Un poquito más abajo la mano. Ya se fueron. Las manos mágicas. ¿Se enteraron o no? ¿Ya está? No se entera nadie. Ahí está. Ahí. Lustó votando. Gracioso el pelado, Si por el contrario, la ley de bases y el capítulo fiscal se convierten en ley en el Senado, se empieza a discutir el martes esto, Milei va a volver a usar su cuenta de ex para elogiar a quienes considere que lo hayan ayudado. Será parecido a lo que hizo con Cristian Ritondo y Silvia Nospenato el martes pasado. Quiero agradecer a los diputados del PRO por el compromiso demostrado y el trabajo realizado para hacer realidad la historia. Recordará a quienes con honor y valentía estuvieron en el lado del pueblo y no de los políticos que nos trajeron hasta acá. Bueno, muchos se preguntaron, muchos se preguntan a esta hora, ¿Milei está cambiando? De repente se volvió, qué sé yo, pragmático. ¿Negocia con la casta porque entendió que de otra manera el gobierno no arranca más? Bueno, Milei, el presidente, se niega a dar la razón a los analistas clásicos que sostienen que hace unos días tuvo que ceder para obtener su primera victoria política. Dice cada tanto en la intimidad una frase: soy liberal libertario, pero no boludo. Y repite como un mantra: lo único que no voy a negociar en el Senado y en ningún lado es el déficit cero. Y mientras tanto, yo lo comentaba recién, mantiene entretenidos a los pibardos, con la expectativa de una nueva cumbre con Elon Musk. Esa cumbre va a suceder mañana a las 15:30, hora de Los Ángeles, en el marco de la invitación que le hizo el Instituto Milken como principal orador a Milei, junto nada más y nada menos
que a Cristalina Georgieva. Los pibardos se divierten con esto, dicen futuro, inteligencia artificial. Ahí está Milei, vamos. Ahora bien, procederemos a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual, desde una plataforma que probablemente se instale en la provincia de Córdoba, ya que Schiaretti insiste tanto en que ellos son muy avanzados y son de primera. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y, o sea, desde allí elegir el lugar a donde quisiéramos ir. Y de esa forma, en 1 hora y media aproximadamente, podremos ir desde Argentina a Israel, por lo tanto a Japón, y o sea, digamos, a cualquier parte del mundo que tengamos ganas de ir. Obviamente, para el que no se avivó todavía, quizás recién prendiste la tele, estás un poco distraído, esto se hizo con inteligencia artificial, un poco paragonando el discurso de Menem, Andy Olivera y Bugs Bunny. Le mandamos un abrazo grande a ambos, muy divertidos. Pero la verdad es que Milei se va a sentar a conversar con Musk sobre inteligencia artificial. Dicen que Damián Reidel va a estar ahí y va a ser clave. Y también se encontrará con el presidente de la FIFA. Aprovechamos para saludar a Estudiantes de La Plata por el campeonato. Gianni Infantino, para hablar de otra de sus obsesiones. ¿Qué obsesión? La que comparte con el expresidente Mauricio Macri. La conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas. Y todo eso lo hará sin dejar de hacer funcionar. Acá viene uno, está en el piso, Agustín Romo, ¿no? Legislador por la provincia de Buenos Aires, que también la hace funcionar. Todo eso lo va a hacer sin dejar de hacer funcionar la máquina de comunicar buenas noticias, le digo yo, conducida por el mismo Milei, y que en las últimas horas no paró de arrojar datos positivos. A ver, algunos ejemplos, los tengo acá. Posible inflación de 1 dígito para el mes de abril, dicen entre 8 y 9. Y también durante abril, mirá la cantidad de productos que tuvieron deflación. Menos casi 3 mermeladas, menos 0,4 pastas frescas, menos 0,9 arroz, deflación del 1% en la bandina, deflación del 1,8% en el puré, deflación de 2,2% en los rollos de cocina, deflación del 2,3% en la harina, del 3,6% en las gaseosas, del 3,8% en desinfectantes, no el 4,2%, el 3,8% en papel higiénico, 4,3% en aceites, menos 4,3% en café, menos 4,3% en flanes, en enlatado de pescados, en toallas femeninas, en cremas dentales, en detergentes para la ropa. Otro dato, que es una buena noticia y que lo difunden, arranque de mayo con una fuerte deflación en alimentos. Y otro dato, que lo registran todos los economistas, expectativa de que la inflación de mayo termine, no la de abril, la de mayo, entre un 6 y un 7%. Algo impensado para la Argentina tiempo atrás. Recién estaba viendo las inflaciones internacionales, todavía está Argentina en el 288%. Pero hay más buenas noticias en la máquina de dar buenas noticias del presidente Milei. Postergación del impuesto a la transferencia de combustibles para evitar el impacto en el precio de la nafta. No aplicación del aumento de las tarifas de luz y de gas que se había anunciado en mayo. Presión sobre las prepagas para que den marcha atrás a las subas que ya habían anunciado. Anuncio de la baja de aranceles para importar heladeras, lavarropas, neumáticos e insumos plásticos. Mirá. Bomba de Milei, se vienen precios más bajos para una serie de productos porque van a empezar a bajar los aranceles, los impuestos para productos importados. Es una notición. Mejores precios, el gobierno baja impuestos a la importación de heladeras, lavarropas, neumáticos e insumos plásticos. O sea, todo lo que les acabo de mencionar va a poder empresas del exterior competir, productos importados pagar menos. O sea, ustedes cuando compren una heladera nueva, si se les rompe, les va a salir menos. Dijo que así los aranceles serán iguales a los demás países del Mercosur, o sea, lo hace súper competitivo, y que habrá alivio en los costos de transporte y se reducirán los costos de fabricación local. Y ojo, acá hicieron hincapié en algo. También se les facilite a los productores nacionales que puedan competir. Me encanta que ahora se puedan tener productos importados de una manera más fácil, siempre y cuando el productor local se le den las mismas facilidades para que pueda competir. Y esto no es patria sí, colonia no, Anda a Chile, a Uruguay,
a Paraguay, vas a encontrar supermercados que tienen muchos productos del mundo y locales también. Pero Milei va a continuar durante las próximas horas su combate cara a cara contra los que sostienen que el superávit financiero no es sustentable. Y también contra los que denomina, en su tuit los denominó, los fundamentalistas del atraso cambiario. Esta semana, en la radio nuestra, en el Observador 107.9, el presidente le respondió con lujo de detalles a Cristina directamente. ¿Vos te acordás que en su última aparición ella lo acusó de lograr un superávit de mentirita? Y Milei dijo, no, es que no va a haber más obra pública, tal como la conocimos en los cuadernos de la corrupción, no va a haber más transferencias discrecionales a las provincias, ni va a haber más gobernadores pidiéndole limosnas a los funcionarios en Buenos Aires. Y yo entiendo que no va a haber más obra pública. No va a haber más obra pública. O sea, no hay transferencias a la provincia. Bueno, no va a haber más transferencias. Lo que pasa, a ver, pero por eso, a ella sí le gusta la obra pública. ¿No? Tiene una causa con eso. No, yo entiendo que no va a haber más obra pública como se entendía antes, porque si no va a haber un cuaderno 2. Exactamente. No okay. O, digamos, ¿por qué no hay transferencias discrecionales a las provincias? Porque ¿a dónde iban ese dinero? A las que tenían la contabilidad más opaca. Entonces, no, eso se cortó. Se cortó eso de que un gobernador se tenga que venir a arrodillar en Buenos Aires. Yo no quiero eso. Bueno, de eso y mucho más enseguida vamos a estar hablando con Luis Juez, quien ya está conectado. Es clave, Luis Juez, para saber qué va a pasar en las próximas horas en el Senado. Pero además, en las últimas horas, antes de subirse por primera vez al avión oficial de la presidencia, ARG 1 se llama, que lo llevó hasta Los Ángeles, Milei les propuso un debate a quienes sostienen que el tipo de cambio está atrasado. A ellos lo llama fundamentalista del atraso cambiario. Ahí lo tenés. Ahí está, a pleno. Y al final se pregunta, ¿no estamos ante un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida? Les dice, no va a haber de nuevo atraso cambiario, no va a haber de nuevo devaluación. Y todo esto mientras su equipo de comunicación se encarga de bajar línea sobre los logros de la semana. Tarea en la que esta semana se destacó Javier Lanari, con 2 tuits de alto impacto. Uno, con un claro epicentro en el cierre del 40% de los registros del automotor. Un escándalo se armó con la cantidad de nombres y apellidos de la política. Escribe Lanari, en algunos años recordaremos el infierno que era comprar un auto en la Argentina. Era 4 veces más caro que en la región. Tardaba 20 días en Chile inmediato. Había trámites ante 6 organismos, la mayoría presenciales. Afectaba a 10 millones de personas por año. El otro tuit, también de Lanari, fue con un breve resumen de las últimas 24 horas. Mirá, esto pasó 24 horas en un gobierno antiderechos, anti-insensible y vendepatria. Eliminación de registro del automotor, quita de tierras a pseudomapuches en el sur, cerca del Nahuel Huapi, límites a suba de las prepagas, deflación de alimentos. El Central acumuló más de 15.000 millones desde que asumió. Pero no solo las buenas noticias, sino la manera de presentarlas. Es lo que dice Milei que lo hace fuerza y es lo que le critica la misma oposición. ¿Era necesario, por ejemplo, como dijo en su momento, decir que la economía en un momento determinado iba a empezar a subir o crecer como pedo de buzo? Ahí está. En la entrevista que le hicimos junto a Trebuch, Pablo Rossi, Luis Gasulla, Camilo Lapjian y Horacio Cavac, le preguntamos si semejante frase no había sido una exageración. Y él pareció admitirlo, responder, palabra más, palabra menos. La economía ya está teniendo una recuperación y los salarios le están ganando la inflación. Pero esto no es magia y demanda tiempo. La economía argentina de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya la está teniendo. De hecho, fíjense que los salarios le están ganando a la inflación y en una inflación que viene a la baja. Lo que uno tiene que entender es que no es magia, que no es instantáneo, que demanda tiempo, pero digamos, la búsqueda de los atajos a lo largo de los últimos 100 años han hecho de que de ser el país más rico del mundo seamos 140. Es decir, con lo cual, digo, los atajos ya sabemos que no funcionan. Fue interesante la entrevista porque, entre otras cosas, le dijimos si alguien le advertía que no se enamorara de las encuestas. Y respondió bien. Y también Rossi le preguntó a Pablo,
sobre su decisión de proponer a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces Milei, ¿qué hizo? Se hizo cargo de la sospecha y sentenció algo que rebotó en todos lados. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, dijo, yo tengo el culo limpio. A los que plantean que la nominación del juez Lijo tiene que ver con un acuerdo con Cristina y que generaría una corte adicta al gobierno, ¿qué le responde? No, eso es falso. O sea, en realidad hay una ventaja relativa que tiene Lijo respecto a cualquier otro candidato, es que sabe cómo funciona todo el sistema jurídico de la justicia en Argentina, y si nosotros queremos hacer una reforma para que la justicia empiece a ser más ágil, digamos, y sea mucho más eficiente, hay que poner a alguien que sepa de cómo funciona. Digo, yo no necesito una corte adicta. ¿Lo puedo decir de manera grosera? Fíjese porque puede traer Toda cosas, su libertad. pero diga acá hay libertad de expresión. Yo tengo el culo limpio, Pablo. No necesito que la Corte Suprema me venga a salvar de algo. Por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo. Por eso puedo ir al hueso. Porque soy un tipo que está limpio. Bien. Y hablando de cola limpia, yo les recomiendo que se queden porque después del editorial y después lo vamos a conversar también con Luis Juez, Silvina Martínez va a presentar un informe bomba, bomba, sobre Juan Grabois y sus amigos. Pero lo mismo Milei le dijo a un periodista que en las últimas horas le preguntó por qué los diputados de La Libertad Avanza no habían votado a favor de cobrar a Pablo Otero el mismo nivel de impuestos que se le cobra al resto de las tabacaleras. Recordemos que el propio Milei se había referido a Otero como el señor del tabaco. Entonces, cuando le preguntaron, Milei contestó, palabra más, palabra menos, como tengo el limpio, estoy a favor de que nadie deje de pagar impuestos por un arreglo o por una situación en particular. Interesante. Al mismo tiempo, Milei, ante una pregunta de Luis Gasulla, ese mismo día, quiso dejar en claro que, más allá del respeto por la división de poderes, el Poder Ejecutivo no iba a dejar de presentar ante la justicia todas las denuncias sobre casos de presunta corrupción, como el de los alimentos, recién lo vimos, que no llegaban a los comedores populares. Mirá. La ministra Petovelo está todo el día destapando pufos. O sea, es una máquina de tapar pufos. Y cómo, digamos, estamos, o sea, sacando del medio a los intermediarios. O sea, los de los comedores es una cosa profundamente dolorosa porque, primero, la mitad no existía. No. Digo, un sello, un negocio. Un fantasma. Eso es tremendo. Después, cuando uno iba a un comedor, quizás te decían que atendían a 500 personas y te dabas cuenta que el lugar no daba más para que 50. O sea, ahí había una restricción, te diría, física. No solo eso, sino que además, después estaba el pedido de los bolsones de comida. Ah, sí. Entonces, los videos los metías en una... Y se deshacían. Se afanaban la plata de la comida para los nenes. Exacto. Se afanaban la plata de la comida para los pibes. En este sentido, Juan Grabois debería dejar de enviar carta documento a todo el mundo, A mí no hay problema. A Silvina Martínez, a Luis Gasulla, creo que a Camilo Laugiana, a Esteban Trebuch, a Diego Cabot me dijeron, ¿qué nos quiere amedrentar? Que en vez de mandar carta documento, se dedica a responder, pero punto por punto, las imputaciones que pesan sobre él y sus amigos por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Y eso por qué? Lo contamos en Más Nación, de lunes a viernes estamos, lo contó Luis Gasulla, lo presentó el fiscal Stornelli, arrancó la instrucción, por haber recibido, según Stornelli, el equivalente a $1.000 millones a través de un fondo de integración sociourbana, el FISU, para hacer 6.517 casas, de las cuales solo se habrían terminado 400. Y también Grabois debería preocuparse, y mucho, por explicar cómo fue, escuchen esto, porque esto lo va a contar Silvina Martínez enseguida, cómo fue que se apropió del enorme predio de Pedro Echagüe 1265, violando normas y disposiciones sin que sus socios políticos lo denunciaran ante la justicia. Al contrario, esto es lo que te vamos a contar en instante, en exclusiva con lujo de detalles. Quizá así, los que todavía ven a Grabois como una mezcla del Che Guevara y un enviado del Papa, al final se den cuenta que Grabois no es pobre, sino que trabaja de pobre, se hace el pobre. Y al contrario,
todo lo que hace, lo hace por platita. Más la que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros, porque nosotros cuando peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata, no es para hacer la revolución. Entonces esa plata de algún lado sale, la pone el Estado, el Estado bien se la saca. Bueno, nos la saca por impuestos, sí es cierto, pero a la larga es cosa de ganancia. Bueno, ya saludo a Luis Juez. Silvina, bienvenida. Mucha expectativa por el informe que va a presentar Silvina hoy. Está Agustina Girón, Luis Gasulla. Ellos tienen un informe cada uno, explosivos los dos. Agustín Romo, gracias por venir. Primera vez que te convocamos.